Hola, aquí otra vez Marianne con otro capítulo más del fanfic, You Josenki Crónicas de Tanya Lafurer. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 106, Dar es mejor. Chicago, Consulado de Alemania. Tanya y Oscar inspeccionaron el consulado y comprobaron que todos los daños habían sido reparados y que los objetivos de construcción estaban ligeramente retrasados. Sé que nuestros hombres son adictos al trabajo, pero estamos seguros de que toman descansos adecuados y se mantienen dentro del horario laboral normal. Oscar asintió. Ellos conocen las reglas. Ciertamente los patrones de la construcción no permitirán que los trabajadores cansados provoquen accidentes por agotamiento. No habrá muertes por accidente o carosi bajo mi supervisión. ¡Excelente! El exceso de trabajo reduce la productividad y agota mis recursos humanos. Sonrió con cansancio, ya que lo había oído antes. La diferencia ahora, sin embargo, era que él realmente lo creía. Sus ideas anulan el sentido común y, sin embargo, demuestra que su sentido es mucho mejor. Supongo que no pasará mucho tiempo antes de que las ideas de Tanya reemplacen a las antiguas. No mencionó algo sobre esto. Eso me recuerda que estábamos hablando de cómo cambian los pensamientos y dijiste que te lo recordara. Los que los organizan, los que son esencia. Esa es la razón por la que hemos progresado tan fácilmente. Las ideas que he introducido son simplemente mejores que las antiguas, por lo que están ganando esta pelea. Ella sonrió maliciosamente. La supervivencia del más fuerte, ¿verdad? Memes. Al igual que los genes, se propagan, crecen, mutan y compiten. En general, los memes exitosos expulsarán a los que no lo son. Cada interacción humana se basa en ideas en su núcleo. Ella le llamó la atención sobre un árbol en el parque. Ves esa planta, pero es solo un árbol debido a sus genes. La gente se deja engañar por lo que pueden ver. Los edificios, los negocios, los tanques, etc. Pero son los memes. Cuando lo dices así, te preguntas por qué nadie ha pensado en ello antes. Oh, lo han hecho, aunque solo casualmente. La gente entiende la propaganda, los discursos motivacionales, la educación, las historias míticas, etc. Ella sacudió su cabeza. Los comunistas son estúpidos y su ideología es pura maldad, pero entienden bien una cosa. Hay que agarrar a los niños, enseñarles qué creer y nunca dejar que se topen con otras ideas. Otros memes, dijo lentamente. También puedes pensar en ellos como criaturas que viven en tu cabeza. Algunos son útiles y ayudan al anfitrión. Otros son parásitos y se alimentan de ti. Bastante horrorizado por la imagen, preguntó. ¿Es así como ves el comunismo? Naturalmente. No tengo ningún deseo de matar a los comunistas. En su mayor parte, son simplemente tontos engañados. Quiero acabar con los memes que gobiernan sus vidas, derribar el sistema que busca apoderarse del mundo como langostas sin sentido de moralidad ni moderación. ¿Qué pasa si el parásito está demasiado profundo?, me preguntó. Estaba a punto de preguntar pero ya sabía su respuesta. A veces la cirugía puede matar al paciente, y hay 150 millones de pacientes en la Federación Rusa. Dios los ayude a todos. Pero esa es una lucha para otro día. Ahora mismo debemos centrarnos en asuntos más cercanos a casa. ¿Cómo le va a nuestro pequeño cañón suelto? Sacado de sus sombríos pensamientos, respondió con más alegría. Francamente, me sorprende lo útil que ha sido ahora que tiene más dirección. Según los informes, ha sido difícil obligarle a tomarse un tiempo libre. Si pelea demasiado, dile que se dedique a un pasatiempo. Me ha funcionado bien. Se rió un poco, pero se dio cuenta de que habían pasado un par de días desde que tocaba el piano y tomó nota mental de practicar algunas piezas esa noche. Empezó a tararear Beast of Burden mientras continuaban su gira. Chicago, Consulado de Alemania. Mientras tanto, el tema de su conversación era simplemente terminar su turno de trabajo del día. Técnicamente, ella no tenía un horario ya que era voluntaria no remunerada, pero como trabajaba con estos hombres, mantenía el mismo horario que ellos y eso estaba llegando a su fin. Su pareja en la construcción. Stal le dio una palmada en la espalda, tratándola como a cualquier otro compañero de trabajo. Buen trabajo, María.
A este ritmo, volveremos al cronograma y estaremos listos para la siguiente fase. La próxima fase. ¿Qué es eso? Se encogió de hombros con una sonrisa. No tengo ni idea. Pero siempre hay una siguiente fase, ¿verdad? Tuvo que reírse de su tontería. Por supuesto que tienes razón. ¿Por qué no vienes a tomar una copa con la pandilla? No importa las tonterías que hayan inventado los estadounidenses, podemos divertirnos. Gracias, pero no, te lo agradezco, pero tengo cosas que hacer. El hecho es que ella realmente estaba agradecida, pero realmente tenía planes. La próxima vez, haz tiempo. Él saludó con la mano cuando se fueron, y ella le devolvió el saludo casi con timidez. Bueno, eso es todo. Es hora de practicar algo un poco más emocionante. Mientras caminaba por la mini ciudad a la que llamaban consulado, pensó en el trabajo que acababa de terminar. Se dio cuenta inmediatamente de que no era más que una batería glorificada, con un título honorífico de compañera de trabajo, pero a ella no le importó. Su poder ayudó a que la enorme maquinaria de construcción se moviera y estaba contenta de saber que estaba haciendo su parte. Con el tiempo, incluso se volvió un poco más activa, controlando el movimiento del vehículo mientras su socio se encargaba de la mano de obra calificada que requería la construcción. En ese momento, la mayoría del personal lo reconocía, incluso cuando no estaba en su ropa de trabajo y la saludaba, sonreía o simplemente asentía con la cabeza hacia ella si estaban ocupados con otras cosas. Sin embargo, nadie la ignoró y nadie la rechazó. Ella respondió del mismo modo, pero con una punzada de culpa. ¿Puedo decir que de Gurachev recibiría el mismo trato en la Alianza? ¿O Albion? Creo que no. No se molestó en pensar en la Federación Rusa, ya que eran monstruos y degenerados. Pronto llegó al Training Centrum y bajó en un ascensor industrial. Bastante invisibles en la superficie, había múltiples salas subterráneas utilizadas para investigación y capacitación. Algunas de las habitaciones duplicaban las instalaciones de Germania, mientras que otras eran nuevas o no estaban en uso. Uno de los niveles inferiores era bastante grande. Era una sala larga con objetivos en un extremo y 3 grandes máquinas en el otro. Un hombre vestido de laboratorio que sostenía un portapapeles asintió cuando se abrió la puerta del ascensor. Ah, señorita Siux, gracias por su prontitud. Por supuesto, doctor. ¿Cómo puedo ayudar? Primero, siéntate en una de las sillas de mando y te explicaré cómo funcionará. Miró alrededor de las máquinas y vio que había una gran silla de metal unida a cada una, pero había como 2 cojines en cada una. Ambos apoyabrazos de cada uno tenían un hemisferio de latón y cristal cerca del final. Mary eligió el que estaba en el medio y lo encontró bastante cómodo y sus manos naturalmente descansaron en los hemisferios. Entonces, probablemente tengas curiosidad sobre el propósito de esta máquina, ¿eh? Él se rió amigablemente. Continuó sin esperar respuesta. En lo que estás sentado es en realidad un orbe mágico. Este debe pesar 1000 libras. En realidad, varias toneladas. Perdón por un poco de engaño, pero es más que un orbe normal. Yo esperaría. Ahora bien, ¿qué es esto de verdad? Bueno, es un orbe, principalmente. Pero la mayoría de las funciones se han distribuido para que cada pieza pueda intercambiarse, medirse y actualizarse de forma independiente. Hay media docena como esta en Alemania, y son las mejores herramientas de creación de prototipos de orbes que conozco. Y, dado que Germania es líder mundial en tecnología de órbitas, es una de las mejores del mundo. Entonces estos bloques son orbes en pleno funcionamiento. ¿Por qué Estados Unidos no protesta? Seguramente esto va en contra de los términos de la rendición. Técnicamente, esto está bastante permitido. Los orbes de combate son algo bastante especializado y, la principal de sus características es la portabilidad. Le dio unas palmaditas a uno de los orbes y se rió de nuevo. No importa lo inteligentes que sean, no puedes llevar uno al combate. Dejó de reír. Además, no nos hemos molestado en decirle a nuestros anfitriones, y esta cámara está bastante bien protegida. Ella entendió sus implicaciones. Veo. Es usted bastante inteligente, doctor. Sacudió la cabeza. No puedo atribuirme el mérito. Todo el programa fue idea del coronel, incluida esta cámara blindada.
Nuestra velocidad de investigación se ha duplicado, no, casi triplicado. Por supuesto que era ella. Pensó que debería sentirse irritada por lo exitosa que era su antigua némesis, pero lo encontró reconfortante. De alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Simplemente activa el orbe como lo harías normalmente y realizaremos una variedad de hechizos y mediremos lo que sucede, ¿eh? Sacó un bolígrafo y preparó su portapapeles. Bueno, comencemos. La hizo pasar por un conjunto común de hechizos, excepto los de vuelo, por supuesto. Al principio pensó que la prueba era bastante básica, pero le resultó mucho más difícil de lo que recordaba. Incluso los hechizos más simples llegaban de manera vacilante y su característico rayo de energía era imposible de producir. Doctor, esta cosa tiene ahora algunas configuraciones extrañas. Todo es muy difícil. No. En realidad, lo tengo configurado para imitar lo que los Estados Unidos están usando actualmente para sus unidades de élite. Algo inusual está sucediendo y sé exactamente a quién preguntar. Berún, alto mando. Relugen se sentó frente a Setour mientras daba el último informe de actividad. Fue una reunión de muy alto nivel ya que Setour estaba más interesado en las líneas generales que en las minucias que sus contadores y auditores prosperaban. Tengo entendido que el plan de rehabilitación del ejército va bien. Setour hizo más que escuchar. Sí, señor. Estamos utilizando el tamaño correcto estrategia, centrándose en un número menor de tropas de élite, tanto magas como no magas. Estamos dentro de las exigencias de desmantelamiento del acuerdo de rendición, pero nuestra fuerza real es mayor que al comienzo de la Gran Guerra. Entre mayor experiencia, mejores equipos y mejor logística, puedo afirmar con seguridad que el imperio es al menos tan seguro como hace una década. Setour asintió, obviamente complacido. Y para el futuro, planifique la próxima guerra, no la última. ¡Qué sabias palabras! Incluso las estimaciones más conservadoras muestran que tenemos una clara ventaja sobre cualquiera de nuestros vecinos, incluso dos a la vez. A este ritmo, tendremos una ventaja abrumadora en mucho menos de 20 años. Excelente. Asegúrese de que la clase política no se entere de esto. Su estupidez podría hacerles pensar que podemos luchar para salir de estas reparaciones. Por supuesto. Solo les damos el número total de tropas, lo que nos hace parecer mucho más débiles de lo que somos. Pasó al siguiente tema. Los submarinos de clase Eternal están funcionando bien y todos los viejos torpedos han sido reemplazados por otros que realmente funcionan, dijo secamente. TVD ha estado entregando orbes muy interesantes a nuestras tropas que no son de combate. Según nuestro equipo de investigación y algunos documentos codificados de la propia Argent, sus ingenieros pueden modificarlos para alcanzar capacidades de combate completas con solo 1 hora o trabajo por orbe. El programa Uberstal también avanza a buen ritmo. Los datos de combate en vivo fueron bastante interesantes y definitivamente deberías mirar los videos de la pelea de Chicago. A tiempo, a tiempo. Considero que los análisis de hombres cualificados son casi tan buenos como los de un testigo ocular y requieren menos tiempo. El truco está en encontrar esos hombres hábiles. Eso cubre a los hombres y su equipo. ¿Qué tal la logística? La línea ferroviaria Selene se extendía de frontera a frontera, y más allá. Casi todos los países de Europa también están conectados. El sistema de contenedores marítimos también está en pleno uso. El lugar está tranquilamente extasiado por lo eficientes que se han vuelto las cosas para él. Más concretamente, en tiempos de paz, Germania se está convirtiendo rápidamente en el centro de transporte, ya que todos los ferrocarriles conducen a Berún. No se sienten otros países tentados a crear sus propios sistemas ferroviarios entre países. La mayoría de ellos han descubierto que simplemente utilizar nuestros ferrocarriles es más eficiente, aunque todavía utilizan sus líneas más antiguas y menos eficientes para el comercio que no pasa por Germania. El tráfico en esas líneas ha disminuido un 30% y presenta nuevas pérdidas. Es simplemente más rápido y económico utilizar nuestras líneas, especialmente con nuestro uso universal de contenedores de envío. Setour se rió de repente. Ah, esto es a lo que se refería, y tan rápido. Señor. De Gurachav estaba haciendo referencia a un general de Akitsushima.
Es mejor ganar sin luchar también. Planteó su propia teoría de que las verdaderas democracias con importantes vínculos financieros no entrarán en guerra entre sí. Atacarnos equivaldrá a atacar sus propios intereses. A medida que los lazos se fortalezcan, así, no seremos Germania. Seremos Europa. Rerugen recordó su discurso de despedida al partir hacia América cuando afirmó que la patria se convertiría en el corazón de Europa. Si incluso Setour está de acuerdo, entonces debe ser cierto. Pero hay una pieza que me falta. ¿Cuál es su objetivo final? Sintió que su úlcera retrocedía. Le recordaba que no había desaparecido por completo. La punzada de dolor fue como un presagio de lo que vendría. Berún. El general Ugar reflexionó que lejos de las jornadas de 20 horas que hacía durante la guerra, estos días su vida era tranquila, incluso relajante. El cambio a los nuevos métodos de envío fue en general un trabajo agradable. Incluso más allá de las ideas que Tanja había presentado en su documento conceptual, había comenzado a reconstruir depósitos y bases militares para que todo el sistema de suministro del ejército funcionara como una máquina fluida para todo el país. Algunos días, incluso trabajaba desde casa como parte de su trabajo. Estos días era conceptual y no requería su presencia en la oficina. De todos modos, con su nivel de importancia, tenían un teléfono instalado en su casa desde hacía bastante tiempo. Sin embargo, había prometido una retribución terrible si alguien lo usaba innecesariamente en sus días libres. De hecho, el problema más preocupante que ha tenido recientemente fue el regalo de cumpleaños de Argent. Además de su puesto oficial, que exigía un obsequio de cierta magnitud, también tenía una conexión personal con la mayor parte del personal de mando, incluido Ugar. Pensó mientras miraba por la ventana de su estudio. Su esposa, Amaryllis, entró en la habitación con una jarra de café y un refrigerio en una bandeja. Ella, querida, te ves muy preocupada. ¿Qué podría estar causando que te preocupes tanto? Era una mujer de aspecto delicado con un núcleo de acero. Cuando pensaron que él iría a la batalla, ella lo apoyó a pesar de que acababan de tener su primer hijo. Aún así, había dado muchas gracias a Dios cuando eligió un puesto detrás de las líneas. Ciertamente, los 2 hijos adicionales que tuvo durante la guerra y el que tuvo después fueron una amplia señal de su agradecimiento. Es el regalo para Degurachav, amor. ¿Qué obtienes por alguien que lo tiene todo? Se tocó la barbilla con un dedo, con una expresión pensativa y preocupada en su rostro. Sí, puedo ver por qué eso sería un problema. Sus regalos son lo más destacado cada Navidad. Los niños la ven como una Weihnachtsmann rubia y femenina. Su marido no había ocultado que fue Tanja quien lo convenció de ir al departamento de logística y, por lo tanto, Amaryllis la veía al menos como una amiga cercana de la familia, sino como una salvadora literal. Empecemos con lo básico. ¿Qué le gusta a ella? Se frotó la cabeza. Bueno, cosas militares, al menos hasta cierto punto. Entonces, quizás libros sobre estrategia o algún tipo de souvenir. Eso sí, hasta cierto punto. Desde que dejó el ejército, apenas la he oído hablar de otras cosas, aparte de su apoyo a los veteranos y su continua asistencia al alto mando en la reestructuración del ejército. Recordando que se suponía que estaban haciendo una lluvia de ideas, cambió a una nueva idea. Artículos de lujo como café, chocolate, buenos vinos y buena comida. Fue en lo único en lo que la vi gastar su dinero. Su esposa pareció sorprendida. Sin ropa, joyas o cosas por el estilo. Sacudió la cabeza con firmeza. Nunca. Si no fuera por su largo cabello y su rostro, habría pensado que era simplemente un hombre o un niño muy bajo. Mis fuentes dicen que ella solo consintió en usar vestidos en el camino de regreso de Francois porque ya ninguno de sus uniformes le quedaba bien. Tan difícil. Los artículos de diseño o las joyas caras serían apropiados para su función o sus relaciones personales. Y los consumibles no serían del todo apropiados para un embajador. ¿Verdad, verdad? Y música, por supuesto. E inmediatamente atacó su propia idea. ¿Cómo se da música? Ella hace el suyo propio. Amaryllis dijo lentamente. No. Creo que estás en algo aquí. Ella hace su propia música, pero no instrumentos, ¿correcto? Eso es cierto, eso funcionaría a nivel personal.
¿Pero qué pasa con Tanya la embajadora? Oh, hombre tonto. Ella sonrió gentilmente y aclaró. La embajadora es la encarnación del Estado que la envió. Por lo tanto, los obsequios generalmente deberían ser grandiosos y algo poco prácticos. Y creo que tienes otro problema en Arene y esto podría resolver ambos problemas, ¿no? Arene pues, sí. Sí, lo será. Colocó a su bella esposa en su regazo. Creo que esto merece una recompensa. Ella puso los ojos en blanco pero no se resistió. ¿A quién exactamente se le recompensa aquí?, dijo sonrojada y con una sonrisa. 9 meses después, Tanya añadió otra Kleini a su lista de Navidad. Akitsukai, el mar al oeste de Akitsushima. Lejos, muy lejos, al este, el emperador de Akitsushima descansaba en su lujoso yate, flotando en el Akitsukai entre su país y Kin. Sin embargo, llamarlo yate no le daba el crédito adecuado. Era más bien un palacio flotante de gran tamaño y opulencia ilimitada. La ubicación no fue un accidente, a menudo venía a ella para mirar al otro lado del agua hacia el continente más allá. La habitación en la que se encontraba era casi espartana. Era amplio, con suelo de tatami y vigas de madera talladas a mano. Las paredes, excepto la que estaba abierta al mar, tenían nobori sintoísta y bustu higake con dichos para ayudar a promover el crecimiento espiritual y la iluminación. Sus sirvientes, conscientes de los protocolos debidos a su presencia divina, guardaron silencio mientras él miraba al otro lado del agua, pero más lejos de su amo hablaban con mayor libertad. A menudo mira a Kin distante. ¿Crees que él sueña con la conquista? Esta era una opinión popular. Akitsushima estaba creciendo rápidamente en poder e influencia y solo carecía de un suministro constante de recursos para impulsar su economía. Los altos asesores dejaron claro que la falta de metales, petróleo y otros elementos necesarios para una economía moderna siempre los obstaculizaría. Podrían construir la máquina de guerra más poderosa, pero siempre tropezaría ante esa realidad. Quizás, pero él no es su padre. Los halcones están frustrados, pero también aquellos que demandan mayor amistad y comercio. El jefe de criados asintió sabiamente. Parece caminar por un camino estrecho que solo él puede ver, entonces, no es normal la frustración. Mientras susurraban lejos del tema de su conversación, el emperador Yoito tomó un sorbo de su té y pensó. Las cosas que tengo que hacer para alejarme de esos malditos políticos. Capítulo 107. Lo opuesto al odio. Chicago, Consulado de Alemania. Tanya observó a Mary realizar los ejercicios estándar en la cámara de pruebas. Los informes son bastante correctos, su potencia e incluso su capacidad para apuntar no son ni una fracción de lo que alguna vez fueron. Verás. Mary parecía frustrada y casi desamparada. Tanya, tal vez sintiendo algo, despidió a los investigadores. Está bien, habla. Lo viste por ti mismo. Soy un inútil incluso con un orbe lleno. Su voz bajó hasta casi un susurro. ¿Fue eso todo el tiempo? Nada de eso fui realmente yo. Inclínate más cerca. Cuando Siux lo hizo, Tanya se sacudió bruscamente la frente. Más por la sorpresa que por el dolor, Mary gritó. ¡Ay! ¿Para qué era eso? Como no eres mi subordinado, no puedo hacerte entrar en razón. Tanya suspiró. El debug, según mi experiencia, solo puede actualizar lo que ya eres capaz de hacer. Es un atajo disfrazado de bendición. Ahora que ya no existe, debes aprender a hacerlo correctamente. ¿Por qué no verlo como un objetivo de lo que podrías llegar a ser? No podría intentar, copiar como hacía las cosas antes. Aprender a trabajar de esa manera, pero esta vez bajo mi control. Ni se te ocurra pensar en eso. Esa cosa deja trampas en cada regalo. Remodelará tu forma de pensar y arrancará tu libre albedrío. Si lo haces demasiado tiempo, te convertirás en un títere que canta himnos y no tendrá posibilidad de escapar porque todas tus cadenas estarán dentro de tu propia cabeza, no se necesita jinete. Apretó las manos como si estuvieran alrededor de un rifle, ansiando tener la oportunidad de volarle la cabeza a ser décimo. Al recordar de que había escapado, se estremeció. En cualquier caso, eso significa que todo lo que hiciste entonces, podrás hacerlo eventualmente. Quizás incluso mejor porque puedes usar todo tu cerebro y tal vez encontrar una manera más eficiente, o al menos más inteligente.
Sintiéndose atrevida, Mary preguntó, ¿cuántas veces caíste bajo control? Ella es la maga de combate más grande de nuestra época. ¿Fue esta la clave de todo? Hubo cierta pérdida de memoria, pero alrededor de 20 veces. Espero que haya sido solo eso. Maldito seas siendo X. Me esforcé mucho, en mantener mi mente libre de influencias, porque nunca se sabe cuándo será la última vez, hasta que te domine por completo. Solo 20 veces. Eso significa que, casi siempre, era solo ella y su habilidad. En el pasado, Mary podría haberse sentido celosa, pero había renunciado a compararse con de Gurachav. Su generosidad y su naturaleza indulgente habían tenido un profundo impacto en la maga estadounidense. Se dice que lo contrario del odio no es el amor, es la indiferencia. Ya no odiaba a Tanya. De nada. Repasemos los ejercicios de nuevo, ¿eh? Te daré consejos y eso podría ayudarte a recuperar algo de tu habilidad. Ella sonrió cálidamente, pero había un brillo en los ojos del ex coronel. Tengo cierta reputación como instructor. Mary, que nunca había oído los rumores que eran comunes en el ejército alemán, asintió con confianza. Por favor. En algún lugar. El hombre sentado en la silla frunció el ceño cuando llegó el último de ellos, sin aliento. El recién llegado miró hacia afuera desde donde acababa de venir y luego cerró la puerta apresuradamente. El sótano en el que se encontraban todos estaba sin muebles excepto por una mesa, media docena de sillas y una jarra de agua con algunos vasos cerca. Una sola bombilla colgada de un cable proporcionaba escasa luz mientras se balanceaba ligeramente con la brisa de la entrada del hombre. Me doy cuenta de que mantener una organización internacional clandestina es un asunto complicado, pero llegar más de una hora tarde está fuera de lo normal, ¿no crees? Dijo el hombre con el ceño fruncido. Los 6 eran anodinos, deliberadamente. Tanto hombres como mujeres llevaban sombreros que podían ocultar fácilmente sus rasgos si estaba más oscuro o de noche. Lo siento, pero pensé que alguien me estaba siguiendo. Sabes lo buena que es su gente y no puedo ser demasiado cuidadoso. Se dejó caer en una silla, tomó un vaso de agua y se lo bebió rápidamente. Una de las 2 mujeres pareció sorprendida. Su gente. ¿Te acercaste a ellos? Mejor que cerca. Dijo con aire de suficiencia. Me las arreglé para sacar algunas imágenes en modo pasivo y verificar algunos de los rumores. El hombre con el ceño fruncido de repente sonrió, aparentemente perdonando la transgresión de la tardanza con la noticia. Cuéntanos más. Se reclinó en la silla. Bueno, M definitivamente está con ella. Todo el mundo parece estar bien y no pude detectar ningún problema. Fue muy extraño verlo, déjame decirte. He confirmado que M está trabajando para ella ahora y que podría ser desplegado pronto. Desplegada. Dijeron 3 personas a la vez. ¿Escuchaste lo que dije? Ya sabes cómo es ella. Bueno para encontrar talento. Entrenándolos. Sacando lo mejor de sí mismos. ¿Tiene pruebas o se trata simplemente de una especulación ociosa? Sabía que dirías eso. Puedes leer los labios, ¿verdad? Número 14. Ella asintió. Bastante. Inglés. Llevaba un maquillaje extravagante, arruinando el propósito de mezclarla entre la multitud. Aún así ella era confiable. Principalmente. Sí. Sacó un orbe de cálculo diseñado para trabajos encubiertos. Parecía una pitillera, y de hecho era una pitillera, pero estaba sorprendentemente bien protegida y tenía características muy limitadas. Activó las funciones de proyección y rápidamente apareció una imagen. Aunque fue tomada desde lejos, era una toma muy clara de 2 mujeres en un café al aire libre, sentadas en una mesa con bocadillos y cafés. A veces sus bocas están tapadas por los transeúntes o por sus refrescos, pero se puede entender la esencia de su conversación. La mujer se centró en sus imágenes mientras comenzaba el vídeo. Rutina de entrenamiento, objetivos de rendimiento, algo sobre su alimentación. Dime, ¿podemos traer los postres más tarde? Enfocar. Y organizar una práctica y algo sobre un instrumento de no puedo entender el resto. Los números 1 y 2 dijeron que esto podría suceder.
Sus objetivos son demasiado grandes para una sola persona y sería solo cuestión de tiempo antes de que reclute a otros. Dijo un hombre que había estado en silencio hasta ese momento. ¿Pero hasta dónde llegará? Otro resopló. Suenas como si hubiera algún tipo de límite. Después de conquistar un país, simplemente pasas al resto. ¿Por qué iba a detenerse antes de tener el mundo entero a sus pies? Es cierto, con la ayuda de sus nuevos reclutas, ella podría dar un paso adelante en cualquier momento. El hombre que era el líder finalmente detuvo la conversación con un fuerte aplauso. Suficiente. Envíe el video a nuestros otros miembros a través de los canales habituales, pero dígales primero que llegará con telegramas codificados. Sonrió a los demás. Finalmente, la sucursal del Medio Oeste de la Sociedad de Apreciación Tanyabón de Gurachav tiene noticias reales que compartir. En todo el mundo, las discusiones susurradas giraban en torno al discípulo de Gurachav, ¿cuándo nacería la nueva estrella? Chicago, estación de radiodifusión de la embajada. Lucy acercó el micrófono a su boca usando el brazo extendido. Gracias por escuchar Win con nosotros hoy. Ese fue Paul Whiteman y su maravillosa versión de All of Me con Mildred Bailey. La siguiente hora ha sido patrocinada por Manuel Edison. Mantienen las luces encendidas en nuestros estudios y también pueden mantenerte cálido y acogedor en tu hogar. Esta canción es la última de nuestra maga favorita, Tanyabón de Gurachav. Como prometí, recibirás una canción nueva de Argent todos los días de este mes. ¿A qué hora del día? Te oigo llorar. Solo tienes que seguir escuchando para descubrirlo. Ahora pasemos a Total Eclipse of the Heart, donde la acompaña Jason Essen, quien tal vez recuerdes fue uno de los cantantes de su concierto de Tohoy. Ella asintió con la cabeza a su asistente, quien inició el registro mágico. Introdujo cantidades triviales de maná en el dispositivo, pero pasó más tiempo examinando a la mujer. E inmediatamente los sonidos de la grabación fueron capturados, amplificados y transmitidos por todo Chicago. Incluso aquellos con oídos de hojalata podrían notar la diferencia en calidad. Date la vuelta. De vez en cuando me siento un poco solo y tú nunca vienes. Date la vuelta. De vez en cuando me canso un poco de escuchar el sonido de mis lágrimas. Miró para asegurarse de que el micrófono estuviera apagado y dijo, pareces tener mucha experiencia en esto. Seguramente también debiste haber hecho esto en Europa. No, me temo que solo soy una sirvienta. Podía cambiar entre su voz normal, que tenía un rastro de acento francois, y su voz de radio que usaba en el aire. No solo una criada. Creo que he aprendido más sobre radiodifusión en una semana que en los últimos 3 años. Ella sacudió su cabeza. El formato lo fijó el embajador. ¿Formato? Sí, ¿cómo se hace todo? No se trata solo de reproducir música y leer los anuncios. Se espera que cada DJ tenga una personalidad y establezca conexiones con el público. O, como un actor. Sí, pero más que eso. Cuando se leen los anuncios, cómo se presentan, cuándo reproducir qué canciones, etc. Diferentes momentos del día tienen diferentes DJ ya que tienen diferentes audiencias. Por ahora solo tenemos una emisora, pero el tipo de música es parte del formato. En este momento somos mitad tanja, mitad música popular. Entonces ¿es esa la razón por la que repartes las nuevas canciones del embajador? Eso me pareció extraño. Es el plan que se le ocurrió. Para escuchar sus nuevas canciones, la única fuente es nuestra estación por ahora. Por eso querrán dejar la radio encendida todo el tiempo. En casa, en el trabajo, donde quiera que estén. Entonces escuchar nuestra transmisión se convertirá en una cuestión de estilo de vida. Y te necesito ahora esta noche y te necesito más que nunca y si solo me abrazas fuerte nos aguantaremos para siempre. Lucia hizo un gesto elocuente. No solo para nuestros anunciantes, sino que la gente se acostumbrará a escuchar nuestro punto de vista. Es difícil bloquear la verdad cuando la escuchas todos los días. Parecía molesta. Las cosas que decían de ella, 3 horribles. Pero una vez que supieron que ella era una persona maravillosa en realidad, no hubo problemas. Chasqueó los dedos como para indicar la rapidez con la que se produjo el cambio. ¡Qué listo! Pero su reputación nunca fue tan mala aquí en Estados Unidos. Bueno, no, pero hay otros lugares.
Además, nos ayuda a ganar algo de dinero. Ella se rió un poco. Después de un tiempo, venderemos fonógrafos e incluso grabaciones mágicas, aunque, por supuesto, a un precio mucho más alto. Él asintió. Incluso un orbe de música mágica limitado es bastante caro. Debo admitir que una de las razones por las que acepté este trabajo fue el gran descuento que reciben los empleados de la radio en la compra de música. Sacudió la cabeza. Es un pasatiempo difícil para un hombre pobre y si puedo convertir mi pasión en un sueldo, sería perfecto, ¿no? La doncella asintió. Es por eso que queremos que seas el DJ de la noche. De 10 p.m. a 4 a.m. no es el turno más fácil, pero tendrás mucha más libertad. Úselo. Recuerda, la idea es establecer una relación con tu audiencia. De hecho, vamos a probar algo nuevo contigo, llama para solicitar canciones. Pareció sorprendido por la revelación por solo un segundo y luego sonrió. Será un desafío, pero estoy preparado para ello. Él pausó. Pero una cosa me desconcierta, ¿qué significa DJ? Lucy se encogió de hombros. Es un misterio, así es como Von de Gurechav siempre lo ha llamado. Había una vez luz en mi vida pero ahora solo hay amor en la oscuridad, nada puedo decir. Un eclipse total del corazón. Al este de Chicago, en el ferrocarril, Junior estuvo tentado de maldecir en voz alta. Resistió el impulso sin dificultad ya que la última vez que tomó el nombre del señor en vano, su padre había razonado con él durante media hora sobre su fechoría. Su padre y el cinturón de su padre, claro está. En verdad, su padre fue un instructor de eficacia legendaria. Lo que lo tentó a pecar actualmente fueron los retrasos en el cronograma. Cuanto más se acercaban a Chicago, peor se ponía la situación. Suministros robados, vías saboteadas e incluso acoso a los trabajadores. Todo esto estaba pasando factura a los plazos cuidadosamente planificados. Una vez que le mostraron cómo funcionaba el diagrama de Gantt, pudo ver las tareas en su mente como las vías de los rieles que estaban tendiendo. Cada pieza conducía a la siguiente hasta llegar a su destino. Pero ahora había algo en las vías, literalmente. Frunció el ceño al vehículo que se interponía en su camino. El conductor argumentaba que ni él ni su carga de cerdos podían moverse. El conductor le gritaba a uno de los trabajadores. Mira ahora. Si movemos el camión, podría sufrir más daños y entonces mis cerdos morirán de hambre o se soltarán y entonces me quedaré sin mucho dinero. Vas a pagar por eso. El trabajador estaba más que molesto. ¿Por qué intentaste cruzar aquí de todos modos? Hay un cruce a solo media milla de distancia en la carretera y no hay forma de quedarse atascado. Siempre he cruzado por aquí y siempre cruzaré por aquí. Consígueme. Junior se acercó y, haciendo acopio de paciencia, dijo, ¿hay algún problema aquí? El conductor lo miró, resopló y se burló. Mantente fuera de esto, muchacho. Esto no es asunto tuyo. Vale, se acabó la paciencia. En realidad lo es. Este terreno es propiedad privada y usted está invadiendo propiedad privada, señor. No me vengas con esas tonterías. Junior levantó la voz a un volumen impresionante. Y también es propiedad del consulado, por lo que en realidad estás en tierra extranjera. Eso significa que, cuando hagamos esto flexionó sus músculos y el orbe que había recibido recientemente se encendió, mejorando su fuerza. Sin apenas esfuerzo, envió el camión cargado con cerdos chillones a un campo de sorgo. Es simplemente deportarte. Se acercó tanto al hombre que sus camisas se tocaron. Era unos buenos 20 centímetros más alto y lo miraba con los ojos todavía brillando por el uso de la magia. ¿Tienes algún problema con eso? Señor. El conductor, al darse cuenta de repente de que no tenía cartas para jugar, se fue detrás de su camión. El trabajador miró su espalda. Jesús Saltador, hijo. Ese tipo era terco. Sacudió la cabeza. No, él está trabajando para los chicos que nos bloquean. ¿Ves sus botas? Ningún criador de cerdos tiene zapatos que no estén cubiertos de mierda hasta las pantorrillas. No se quejará ni llamará a la policía, pero su grupo tampoco se detendrá. Bueno, arreglaste su hachís. El hombre se rió a carcajadas mientras el granjero intentaba decidir qué hacer con su camión ahora que estaba en un campo y no bloqueando la pista. Por ahora. Me importa.
Voy a seguir adelante para hablar con el jefe. Y vete. Ella está ahora en Nueva York, ¿verdad? No ella. El gran jefe de Chicago. Mantén presionado el fuerte y mantén el acero en movimiento. Voy a hablar con la señorita de Gurachav. Capítulo 108, sé bueno. Chicago, consulado. El grupo reunido en la oficina de Tanya no podía ser más diferente y todos estaban incómodos sentados alrededor de una mesa llena de pasteles pequeños y tazas de café o té recién hechos que combinaban con sus gustos individuales. John Henry, también conocido como Junior, estaba literalmente vestido con su mejor ropa dominical ya que en realidad no tenía ninguna otra ropa bonita. Sin embargo, incluso estos no encajaban bien. No es que los hubieran comprado incorrectamente, sino porque había crecido en los últimos meses. Había recibido un entrenamiento especial para perfeccionar su talento mágico, pero parece que sus esfuerzos se habían dirigido a sus músculos en lugar de a sus habilidades como mago. Incluso la silla de gran tamaño parecía pequeña debajo de él y su mano eclipsaba la gran taza de café. Mary Sioux llevaba al menos un vestido que le quedaba bien, pero parecía como si le hubieran quitado el alma. Tenía bolsas debajo de los ojos y parecía desconectada de lo que sucedía a su alrededor. Había llenado mecánicamente su plato con golosinas, pero no había comido ninguna como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Su mirada en blanco era un poco inquietante y no fomentaba la conversación. Joe y Jerry también vestían ropa de iglesia, pero en realidad les quedaban bien. Entre el hombretón y el ex soldado distraído, los dos jóvenes adolescentes se sentían aún más incómodos. Más allá de un saludo de Junior, ninguno de los demás había hablado. Finalmente, incapaz de resistirse, Joe tomó una galleta ante la insistencia de la criada que estaba a un lado. Sus ojos se abrieron mientras se lo comía y luego tomó otro sin pensar. «Dios», pensó antes de darse cuenta que lo dijo en voz alta también. Jerry miró hacia arriba, «¿Es tan bueno?». Su respuesta fue que Joe agarró una tercera galleta y se la metió en la boca. Al ver que la pila de golosinas se encogía, empezó a comer también. Apenas redujo el paso y miró a la doncella que simplemente sonrió y asintió. «¡Guau! Es tan mantecoso y húmedo. ¿Eso es limón y menta? ¿Qué es esa crema? Estos con mermelada de frambuesa y azúcar son aún mejores». Una voz vino desde la puerta que nadie notó que se había abierto. «Deberías probarlas de chocolate, esas son mis favoritas». Todos los ojos se volvieron hacia Tanya, quien entró en la habitación a lo grande. Estaba vestida como corresponde a una embajadora, con uniforme de estilo masculino y media capa. Junior se levantó cortésmente, pero no más rápido que Mary, quien gritó: «Señora, sí señora». Y luego se sentó a comer uno de los cannolis rellenos de crema de chocolate. «Siento llegar tarde. A veces, las funciones de embajador requieren mi presencia real y no solo la de mi asistente». Ella sacudió su cabeza. «Supongo que debería quejarme de que a los diplomáticos les gusta tanto hablar en lugar de pelear, pero esta vez la reunión podría haber sido más corta con menos tonterías y más balas». La criada se tapó la boca para reprimir una risa, pero los demás estaban demasiado intimidados para ver el humor del comentario. De todos modos, de Gurachav tomó el último asiento y tomó su taza de café con una mano enguantada, la sorbió y luego la dejó con una pequeña sonrisa. «Para no ser hipócrita, haré las presentaciones y te explicaré por qué estás aquí sin perder más tiempo». Ella asintió a cada uno mientras hablaba. «Señor Henry es uno de mis trabajadores en el ferrocarril y potencialmente uno de los magos más fuertes en el sentido físico que jamás haya visto. Miss Sioux es más bien lo contrario en el sentido de que sus habilidades mágicas son casi incomparables. Ambos necesitan mucho entrenamiento, pero tengo grandes expectativas de ellos». Se volvió hacia los adolescentes. «Pero ustedes dos, el señor Sigel y el señor Schuster, serán la clave de mi nuevo esfuerzo». Los chicos se miraron y Joe habló. «Apreciamos la invitación y el viaje a Chicago, pero ¿no es esto demasiado para un simple cómic?». Joe asintió. «Fue una buena historia, sin duda. Pero no tan bueno». Tanya negó con la cabeza. «No se subestimen, jóvenes. Las historias son como las culturas se definen a sí mismas, incluso si no se dan cuenta.
Se combaten las malas ideas con las buenas. De hecho, las buenas historias pueden impedir que las malas echen raíces. Tocó la portada de Adventures of Argent que estaba sobre la mesa. Este es un buen comienzo, pero por ahora vamos a publicar varios cómics diferentes. Te daré un salario inmediatamente para que puedas empezar. Quiero que continúes con esto y también con otros, El Hombre de Acero y la Sombra. Harry dijo, suenan interesantes. Incluso tendrás plantillas vivas con las que trabajar. Ahora, los personajes ficticios no serán exactamente iguales a las personas reales, pero sí lo suficientemente parecidos. El Hombre de Acero, Superman, era un huérfano expulsado desde un planeta alienígena moribundo. La Sombra es una figura que trabaja para infundir miedo a los criminales y hacer justicia entre bastidores. Quería usar Batman, pero Batwoman simplemente no suena tan bien y Batgirl no da exactamente miedo. La Sombra está bastante cerca. Tengo más detalles sobre los personajes, pero hablaremos de eso más adelante. Estoy seguro de que podemos trabajar con lo que tienes, pero, ¿por qué necesitas personas reales para ser los personajes del cómic? Existe una sinergia entre los dos que aumentará las ventas de cómics. La palabra confundió a todos menos a Harry, quien asintió, comprendiendo. Pero también funciona al revés. A medida que la gente lea el cómic, se acostumbrará a que personas con poderes trabajen por el bien común. Pero no solo acostumbrarme a ello, quiero la idea de que aquellos con gran poder tienen una gran responsabilidad. ¡Guau! ¡Qué idea tan genial! Apuesto a que podrías hacer un gran cómic sobre ello. Dijo Joe. Concéntrate muchachos, concéntrate. A medida que los magos se vuelven más comunes, la idea de que caminarán con todos los demás asustará a la gente. Con razón. Un mago de combate con un orbe, incluso sin un arma, puede destruir una manzana entera sin mucho esfuerzo. Es como tener un tanque deambulando por las calles sin obstáculos. Junior habló lentamente. Sí, creo que sé lo que quieres decir. El solo hecho de ser grande y fuerte como yo hace que la gente retroceda como si yo los fuera a atacar de repente. Exactamente. Me temo que será peor para los magos. O serán severamente restringidos hasta el punto de casi encarcelarlos o tal vez se pasó el pulgar por la garganta. Mary, sacada de su estupor, frunció el ceño. Ellos no harían eso. Ella continuó con menos seguridad. Lo harían. No subestimes el poder del miedo, del odio o incluso de los celos. Tanya de repente sonrió y juntó las manos una vez. Pero eso es lo que vamos a impedir, ¿eh? Si bien hay gente mala, e incluso magos malos, vamos a hacer que todos se acostumbren a la idea de que no deben temer a los superhéroes y, de hecho, nos necesitan absolutamente. Con esa revelación, los demás pudieron relajarse y disfrutar de las delicias que tenían delante. Todos pensaban más o menos lo mismo. Ella está trabajando muy duro para que ella y otros magos puedan seguir ayudando a la gente sin miedo. ¡Qué noble! Mientras tanto, ella pensaba, más dinero y tal vez cambiar las leyes para poder llevar un orbe abiertamente, todos ganan. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, había una parte de ella que quería leer un nuevo manga, aunque nunca lo admitiría, ni siquiera ante sí misma. Océano Atlántico. El gran barco se movía lentamente a través del mar abierto, pero nadie estaba descontento porque todo iba según lo planeado. El capitán bebió una taza de café fuerte, un vicio que no podía permitirse ni en un barco más pequeño ni en peores condiciones climáticas, así que lo disfrutó mientras pudo. Mantenía la calma y también le gustaba limpiar su área de trabajo. La semana pasada había sido buena para trabajar y tomar café, por lo que estaba muy contento. De pie cerca de él había una mujer que era una especie de colíder. En el mar, él era el comandante absoluto, por supuesto, pero ella estaba a cargo de su misión, por lo que la trataba como a una igual, por extraño que le pareciera. ¿Cómo va el despliegue, señora Marsden? Excelentemente, capitán. De hecho, debido a que contamos con un amplio apoyo de magos, tanto por encima como por debajo de la superficie, quiero aumentar gradualmente nuestra velocidad. ¿Eh? Casi derramó su café, algo que no había hecho en 12 años en el mar. Pensé que nuestro mandato era el éxito más que la velocidad. Es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con eso.
pero todos subestimaron enormemente cuántas eficiencias entrarían en juego con esos magos. Debo admitir que ha sido bastante impactante. Ella era ingeniera y no maga, pero se estaba acostumbrando a tenerlos disponibles muy rápidamente. Pueden escanear el fondo marino, mover los carretes e incluso soldar los extremos casi tan rápido como nosotros podemos cambiarlos. Bueno, tú estás a cargo de ese extremo de las cosas. Ciertamente podemos ir mucho más rápido de lo que vamos ahora. Es un poco frustrante avanzar a paso de tortuga. Es relajante aunque un poco aburrido. Él se rió de buen humor. Ahora estamos avanzando a solo 2 nudos. ¿Quieres aumentarlo en un 10%? Quizás 20%. Ella frunció los labios y dijo, ¿qué tal un 600% más rápido? Eso es toda velocidad, ¿verdad? Un récord de 25 años tuvo entonces un final ignominioso. Chicago, consulado. Satisfecha con los resultados de su reunión matutina, les había asignado a cada uno tareas para completar antes de la próxima reunión. Nos reuniremos aquí en 2 días y supervisaré el progreso. Ella asintió hacia los chicos. No parezcas tan estresado. No te estoy pidiendo que seas creativo en un horario estricto. Si no tienen una idea para la trama en mente para el próximo número, simplemente intercambien ideas o pídanme ideas. Harry preguntó, ¿tienes ideas? En realidad, de repente se dio cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, por supuesto que tienes ideas. Estoy seguro de que son geniales. Tanya sonrió. He sido conocido por mis pensamientos creativos en el pasado. Incluso impactantes. Pero resulta que tengo argumentos para la sombra y el hombre de acero. En realidad, solo son ideas aproximadas. Sacó 2 montones de papeles bastante grandes de su escritorio y se los dio a los adolescentes. Preferiría que trabajaran en Argent ustedes mismos, aunque parecería un poco egoísta si yo planeo eso. Joy asintió y luego dijo, ¿pero qué pasa si nos equivocamos con tus poderes? No te preocupes por eso. Las libertades creativas son un beneficio de ser quien hace arte. Además, mi verdadero rango de poderes sigue siendo un secreto de estado, por lo que si se equivocan, eso también puede ser útil. Señor Henry, visita a los artífices para que te hagan las pruebas. Sí, señora. Y usted puede llamarme Junior como todos los demás, señora. Te llamaré así después de que salgas y bebas conmigo y los hombres. Hasta entonces, al menos en la oficina, todo seguirá igual. Ella juguetonamente le dio un puñetazo en el hombro, pensando que había encontrado rocas que no eran tan sólidas. Acero, por cierto. Él sonrió. Sí, jefe. Espero que... Tanya ahuyentó a todos menos a Mary, que todavía estaba sentada con la espalda recta mientras estaba sentada. Tranquilos, Silks. La mujer se relajó visiblemente. Wow. Tanya volvió a sentarse y tomó un sorbo de café. El autocontrol es difícil, ¿no? Ella asintió. Creo que ahora es un poco más fácil. Hay pocas cosas que separan más a los niños de los adultos que la disciplina. No la edad, la altura o incluso la riqueza, solo ser capaz de dominarse a uno mismo. Ella sacudió su cabeza. Cuando veo a ciudadanos con edad suficiente para tener nietos que actúan como nietos, es suficiente para ganar una semana para la República. Mary se sonrojó al darse cuenta de que había estado entre los de mala educación no hace mucho, pero decidió trabajar más duro en ello. ¿Por qué querías vernos? No más, entrenamiento. No, ya hemos tenido suficiente por ahora. Francamente, no tengo tiempo para hacer un trabajo adecuado, pero la base que te he dado debería durar. Bien. Sí, señora. Bien. No, hoy quiero contarte tu personaje. ¿Personaje? Vas a ser la sombra, una persona que desarraiga a los malhechores, que piensan que están por encima de la ley. Entonces, hablaré con gente como Powerade Rangers. Quiero ayudar pero realmente no. No. Quiero que realmente seas la sombra. Ella frunció. Estamos recibiendo una interferencia cada vez mayor por parte de delincuentes, en su mayoría matones a sueldo. Algunas personas dijeron que había pandillas en Chicago que eran bastante crueles. Tanya descartó ese problema. No te preocupes por ellos. Ya se han ocupado de ellos.
De repente sonrió, enviando un escalofrío por la espalda de Mary al imaginar cómo Tanya los había tratado. No, estas personas son peores en cierto modo. Los delincuentes, por más sinceros que parezcan, son vulnerables ya que están involucrados en delitos. Trabajan en los ruidosos callejones y debajo de las piedras con el resto de las alimañas. Puedes golpearlos y hacer cosas más extremas, y no pueden simplemente acudir a la policía en busca de ayuda. Cosas más extremo. Por extraño que parezca, lo que ella imaginaba no estaba lejos de la verdad. Pero no, de Gurachav no torturaría y mutilaría a personas al azar. Voy a hacer que el señor Henry se ocupe de los problemas en la luz, mientras que usted se ocupa de los que están en la oscuridad. Más que los criminales, el enemigo más duro son las personas respetables, que intentan detener mis planes. Tienen influencia, riqueza y un barniz público de honestidad, que los hace mucho más difíciles de confrontar. No, no tendrás apariciones públicas. No, solo habrá espectáculos muy especiales para audiencias cuidadosamente seleccionadas. Se puso de pie y pasó la mano por una estatua que habían elegido solo porque el consulado parecía bastante vacío. Estas personas piensan que son inexpugnables y que, hagan lo que hagan, escaparán de todas las consecuencias. Ahora, ¿qué pensarán si de repente aparece alguien que pueda descubrir todos sus secretos, que no sea detenido por candados o guardias y que no pueda ser atacado por los tribunales? Miedo. Lo suficiente como para volverte loco. O, te das cuenta rápidamente. Y sucederá noche, tras noche, tras noche. Se abrirán sus bóvedas, se llevarán a sus aliados e incluso sus momentos más íntimos serán capturados y compartidos para que todos los vean. Date cuenta de que la esencia de la sombra es que siempre está detrás de ti y nunca puedes escapar de ella. Una vez que hayas terminado con ellos, deberían rogarle a la policía que se los lleve. Ella sonrió, aunque un ataque al corazón al azar o un vuelo presa del pánico sería aceptable. Ambas mujeres se rieron del chiste obvio. Al terminar la reunión, entró Félite con un carrito con ruedas que tenía varias cajas encima. Una entrega desde Berlín, señorita embajadora. Oh, me pregunto, desempacó las cajas usando un poco de magia ya que no tenía una palanca disponible. Cuidadosamente empaquetado dentro de la caja cuadrada más grande, había un dispositivo de algún tipo que tenía un cable. La otra caja, más larga, estaba llena de celulcotón y arpillera en lugar de la paja más común que normalmente se usa para artículos de formas extrañas. Sacó un estuche enfundado en cuero negro. ¿Eso es una guitarra? Tanto Félite como Mary observaron con sorpresa el cuidado con el que habían empaquetado el maletín. Eso debe ser una antigüedad de algún tipo. Mary señaló la caja de aspecto pesado. ¿Y qué es esa cosa? Esto es. Abrió el estuche y sacó una guitarra roja y blanca, una como ninguna otra en el planeta. Lo que estás presenciando es la entrega de la primera guitarra eléctrica del mundo. ¿Eléctrico?, dijo Félite. ¿Guitarra?, dijo María. Conectó el amplificador a la guitarra y las otras mujeres quedaron confundidas ante la complejidad de lo que debería haber sido, esencialmente, un dispositivo simple. ¿Qué tocar HMMM?, pensó mientras afinaba la guitarra. No me sé muchas piezas de memoria. Ni siquiera he cogido una guitarra acústica desde que viajaba en el tren de Tanya. Bueno, hay uno que es particularmente apropiado. Los demás estaban confundidos por los sonidos que hacía. María frunció levemente el ceño. Eso no suena como una guitarra. Es extraño. Félite asintió pero respondió, aunque suena bastante agradable. Tanya tocó un fuerte acorde de la, silenciando la conversación y luego se sumergió en una canción alegre de inmediato. En lo profundo de Luisiana, cerca de Nueva Orleans, en el bosque, entre los árboles de hoja perenne, había una cabaña de troncos hecha de tierra y madera donde vivía un chico de campo llamado John Divegode. Notas de autor. Aquí tienes una pregunta, ¿por qué esta canción es tan apropiada? Igual. Capítulo 109. Se está llenando de gente aquí. Notas de autor. La vida real es una cosa. Perdón por el largo retraso. Nota. Si ves que alguien deletrea eso como lo haces, asegúrate de abofetearlo, las contracciones tienen reglas. Intentaré publicar un capítulo más a finales de octubre o principios de noviembre.
Estoy ultimando mi proyecto NaNoWriMo y este año quiero compartirlo con mis amigos, es decir, tú. Tengo un nuevo universo de superhéroes, una historia de fantasía divertida y una historia de transmigración. Todo el contenido original. Decisiones. Ya sabes, ¿por qué no someto esto a votación? El mundo fue devastado por una invasión alienígena que los supers del mundo lograron rechazar. Tanto los héroes como los villanos participaron, lo que llevó a una amnistía general para los villanos que ayudaron a salvar el mundo. La reconstrucción fue rápida y está casi terminada, pero, naturalmente, todavía hay problemas. ¿Lo intentarán de nuevo los extraterrestres? ¿Qué efectos persistentes hay en el planeta? Y, por supuesto, los villanos simplemente tienen que ser villanos. El MC es un niño en un mundo de fantasía cuyas leyes son muy diferentes de nuestro mundo o de los tropos de fantasía estándar. Su habilidad mágica no parece seguir ninguna de las reglas habituales y es principalmente un perjuicio para él. Es un huérfano que es reclutado en el gremio de asesinos/chefs junto con sus dos amigos. Ese es el momento en que se revela que la maldición de sus poderes es más útil de lo que él sabía. La historia comienza con una tragedia, todas mis notas fueron borradas. Cada último. 1. La historia en sí es una comedia, sin embargo, el MC muere y permanece muerto durante años hasta que su conciencia es arrastrada de la Tierra a un nuevo mundo hacia el cuerpo de una princesa recientemente fallecida. Después de haber sido una insulsa nulidad en su vida pasada, prometen vivir hasta el máximo. La nueva princesa es una situación en la que no sabe quién intentó asesinarla y el desdén general del personal y otros nobles. Decide que el mejor plan es casarse rápidamente con alguien poderoso para evitar volver a morir. Consulado de Chicago. Tanya se frotó los dedos con tristeza después de su actuación en solitario. Los callos del entrenamiento militar, la práctica del piano o incluso el papeleo eran muy diferentes a los que se necesitaban para tocar la guitarra. Tengo que decir que hicieron un trabajo fenomenal. Pero necesito encontrar a alguien que realmente pueda tocar esto. Sería desperdiciado en mis manos. Bueno, pueden quedarse con el segundo, este bebé es mío. Lo volvió a guardar en el estuche acolchado y lo cerró firmemente. Ahora que esto se ha inventado, se abren muchas posibilidades. Menos del 10% de mi repertorio no incluye algún tipo de instrumento eléctrico. Pase lo que pase, ahora tengo una línea de ingresos segura que no depende de interrumpir la respiración de extraños violentos. Incluso en su propia mente, no admitía que solo quería escuchar más de sus canciones favoritas. Entonces entró Oscar y echó un vistazo al maletín. ¿Ha llegado tu nuevo juguete? Eso, mi querido príncipe, es una obra de arte. Por favor, tenga el nivel adecuado de respeto. Dio unas palmaditas en el estuche. Pero en cierto modo tienes razón. Necesito encontrar guitarristas reales para sacar todo el potencial del instrumento. Lo mejor que puedo hacer es señalarles el camino. Creo que Chicago tiene una comunidad musical vibrante. ¿Por qué no aprovechar eso? Yo mismo debería haber pensado en eso. Chicago fue uno de los lugares de nacimiento del rock and roll en mi viejo mundo. Esa es una excelente idea. Encuentre uno o dos buenos lugares y reclutaremos a algunos compañeros talentosos. Cualquier músico de verdad podría ver el potencial que hay aquí. Y si no lo hacen, entonces debemos asumir que no son músicos reales, por supuesto. El hombre se rió de eso. El sábado por la noche debería ser bueno, asegúrese de que su calendario esté claro, dijo con confianza. Ella arqueó una ceja. Suenas confiado. Claro que soy yo. Después de todo, incluso yo me tomo un tiempo libre y no puedo pasar todas las noches asistiendo a eventos de embajadores. Oh. Eres un hombre de talentos poco comunes. Haz los arreglos, es una cita. Se fue después de una pequeña charla, indicando que completaría el pedido de inmediato. Echando un vistazo a su calendario, notó que su viaje de regreso a Germania se acercaba rápidamente. Otro año casi se acaba. Bueno, deberíamos tener suficiente tiempo en los Estados Unidos antes de esa fecha. Incluso después de todo este tiempo, todo se reduce a horarios y logística. Supongo que veremos quién es mejor en esto.
Una sonrisa que solo podría llamarse malvada cruzó su rostro. República Francois. Un pastor solitario contemplaba su rebaño, perdido en sus pensamientos. A decir verdad, se necesitaba muy poco esfuerzo para mantener la vigilancia sobre las dóciles criaturas, pero eran bastante estúpidas y podían deambular. Habían pasado generaciones desde que hubo un número significativo de depredadores en esta región, por lo que era poco probable que ocurriera incluso esa pequeña aventura. Cantó en voz baja una melodía que le había oído a una niña hace unos años. Las colinas están vivas. Con el sonido de la música su voz no era del todo mala y tenía un tono interesante que podría haber sido desagradable, pero, para él, simplemente le daba carácter a su canto. Su perro, un patou lo suficientemente fornido como para enfrentarse a un lobo, volvió de patrullar y luego, después de dar 3 vueltas, se tumbó. Aunque todavía mantenía su ojo en la manada, por si acaso. Supongo que ahora está en Estados Unidos, ¿eh? El chico no le dijo a nadie en particular. Aunque habían sido completamente engañados cuando ella vivió con ellos, el niño había reconstruido los acontecimientos después de escuchar cantar a Argent. Estaba convencido incluso antes de que las canciones con las que ella los había adornado se publicaran en álbumes. Etienne recordó su enamoramiento infantil, pero meses atrás se había desvanecido hasta convertirse en un dolor agradable. Aunque se dio cuenta de que intelectualmente eran la misma persona, en cierto nivel pensaba en María como la linda erudita con gafas que pertenecía a este pequeño pueblo y no como alguien que estaba en el extranjero sacudiendo al mundo. Supongo que no la culpo por engañarnos, después de todo, estaba en una situación difícil. Me pregunto si me gustaría tanto la real ella. Su perro levantó una ceja pero la volvió a bajar sin hacer comentarios. Oye, tal vez esa era la verdadera ella. Todo el asunto de Rine era justo lo que tenía que hacer y nosotros somos los únicos que pudimos ver a la chica real. La idea le produjo placer, aunque le pareció poco probable teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se decía que ella había matado. Sin embargo, ni siquiera en su propia cabeza pensaba en ella como un demonio, no en María, nunca. Me pregunto si alguna vez piensa en nosotros, Camille. El perro bostezó en respuesta. Supongo que tienes razón. Está tremendamente ocupada. El día se desvaneció y el crepúsculo cubrió lentamente el valle. Etienne tenía provisiones para unos días ya que este campo estaba bastante lejos de su casa y estarían aquí por un tiempo. Estaba a punto de preparar la cena y, una vez que el rebaño se hubiera calmado, se iba a dormir él mismo. Camille gruñó suavemente. Etienne, que no descartaba una advertencia tan clara, susurró. ¿Qué pasa, niña? Deseó tener su rifle, bueno, el rifle de su familia al menos. Pero estaba colgado sobre la repisa de la chimenea, ya que habían pasado años desde que temían una invasión, ya sea por humanos o bestias. Aparte de eso, todavía tenía una protección en forma de cabestrillo, el arma tradicional de los pastores durante milenios. Manteniéndose cerca del suelo, tanto el hombre como el perro se movían usando la maleza como cobertura. La zona no estaba muy boscosa, por supuesto, ya que él estaba allí para encontrar campos y pendientes de hierba y tréboles, no árboles. Aún así, había suficiente para esconderlos a los dos en la oscuridad de la tarde si tenían cuidado. Por primera vez, Etienne se arrepintió del pelaje blanco brillante de su perro, pero no había nada que hacer al respecto. Después de un minuto, empezó a captar voces, bajas pero urgentes. ¿Están usando velas? Esas no son linternas. Se tumbó en el brezo con Camille a su lado y miró por encima de una pequeña colina. Etienne vio una fila de figuras vestidas de oscuro que sostenían lámparas de aceite abiertas que parpadeaban con la ligera brisa. La patou se quedó en silencio, sintiendo el humor de su amo, pero sus colmillos eran ligeramente visibles. ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¿Quiénes son? Los observó con curiosidad mientras se abrían paso por el campo. Dados los niveles de luz y las colinas, fue toda una coincidencia que los notara. Si no fuera por su perro, probablemente nunca los habría visto. Etienne planeaba simplemente dejarlos pasar y luego volver a sus quehaceres. Había todo tipo de gente, extraña o no, y quién era él para decir cómo debía pasar el tiempo la gente.
Sus padres les habían dicho que la guerra sacó a relucir todo tipo de gente y este grupo ciertamente cumplía con esa descripción. Estaba a punto de retroceder cuando vio algo diferente. En lugar de las figuras oscuras, había una vestida de blanco y más baja que las demás. ¿Qué es esto? Forzó la vista y vio cabello rubio, cabello largo y rubio. Es una niña. Alemania, Berún. Los empresarios estrecharon cortésmente la mano del vicepresidente de TVP al salir de la reunión. Aunque todos eran sonrisas, algunos sudaban dentro de sus costosos trajes. Todos menos unos pocos se reunieron en un bar cercano en una sala privada. Uno de los hombres de mediana edad se recostó en su silla, con una bebida en la mano. Se lo bebió y rápidamente lo rellenó. Ah, eso fue estresante. He oído historias, pero... Otro asintió. No estás simplemente contando cuentos, socio. Ella lo sabía todo. ¿Realmente tiene solo 20 años? Creo que tiene 21 años. El hombre golpeó la mesa con el puño, para dar énfasis, no con ira. Eso es irrelevante, hombre. Lo es. A esa edad, un año hace una gran diferencia. Otro hombre palideció. Mengot. ¿Quieres decir que se volverá más feroz? El mayor, y también el único que estaba tan tranquilo como había aparecido en la reunión, simplemente asintió. Qué pronto lo olvidas. Sobrevivió al fuego y al acero y sobrevivió a todo. Tomó un sorbo de su bebida, saboreando la cosecha. Imaginar. Caminó con el mismísimo Grim Reaper a su lado. Ella misma, respondió alguien. Hubo risas generales ante eso, aunque algunas fueron forzadas. Entonces, ¿cuánto perdimos? Preguntó uno de los más jóvenes. No seas tonto, muchacho, ¿por qué haríamos un trato en el que perdemos dinero? Quizás no ganamos tanto como queríamos. Su supervisor arrojó la ceniza de un cigarro en una bandeja. Dejamos nuestro orgullo sobre la mesa y no tenemos ningún control. ¿No tiene el ejército una tercera parte del ferrocarril unificado? ¿Cómo es eso de que no hay control? Lo que significa que Ugar está votando esas acciones. Y eso significa que con TVD, tienen más del 50%. El joven finalmente se dio cuenta. El hombre carraspeó. ¿Finalmente te diste cuenta de eso? Francamente, vamos a ganar mucho más dinero con el nuevo acuerdo, pero es más como un fondo de pensiones. Así que simplemente nos sentamos y recolectamos dinero. Siempre tenemos la opción de vender nuestras acciones. Si pensamos que podemos invertir mejor con el dinero en lugar de dejarlo donde está, eso tendría más sentido, pero ¿realmente crees que lo harías mejor que esa joven? Esa pregunta provocó un silencio incómodo. Alemania, Berún. Visa felizmente ordenó a su secretaria que limpiara la sala de conferencias. Eso salió bastante bien. Pensé que pelearían más que eso, pero aparentemente el sentido común y el dinero, al final ganaron. El secretario recogió los documentos y echó un vistazo a los acuerdos, aunque sabía bien lo que contenían. ¿Pensaste lo contrario? Visa se rió. Le hice a Tanya la misma pregunta, y ella se mostró muy pesimista sobre la gente y su orgullo. Dijo que muchas personas morirían por su ego antes que cambiar un ápice de su visión del mundo. Esto puede sonar herético, pero tal vez eres mejor para convencer a la gente. No me malinterpretes, el presidente es enormemente competente, pero en lo que respecta a las emociones, dejó que su voz se apagara. Se parece más a un elefante macho que a una mariposa. No seas tímido. Nadie lo sabe mejor que la propia Tanya. Te das cuenta de que ella está manejando la gran estrategia, pero me reúno con estos empresarios. Ella es la embajadora, pero su segundo al mando se encarga de las tareas del consulado. Delega. Hablando de eso, escribe las actas y archiva todo. Necesito almorzar antes de que me descontrole. Salió y vio a uno de los empresarios de la reunión afuera. Ah, señor Soyenger, ¿verdad? Pensé que te habías ido hace un tiempo. Por favor, ese nombre es para salas de juntas polvorientas, no para hermosos días soleados. Aquí afuera es Ignatz. Miró hacia el cielo nublado y arqueó una ceja. Puso una mano sobre su pecho. Por supuesto, me refiero al sol eterno que existe en mi corazón. Visa se rió entre dientes. Bueno, entonces te dejo con tu observación de flores.
Frau Serebryakov, ¿le importaría acompañarme a almorzar? Debo admitir que estaba esperando aquí esa oportunidad. ¿Oh? ¿Tenías más asuntos que discutir? No, bueno, sí, pero en realidad no. Parecía un poco nervioso. Veo. Déjame empezar de nuevo. Me encantaría almorzar contigo porque quiero almorzar contigo. Visa reflexionó sobre esto muy brevemente. Ignaz era un hombre razonablemente brillante y bastante atractivo. Había estado tan ocupada con los negocios, y con la guerra anterior, que había descuidado por completo su vida privada. Si bien tenía amigos del trabajo y su profunda relación con Tanya, esa no era una relación romántica. Al igual que Tanya, encontrar a alguien que fuera incluso vagamente compatible era casi imposible. Pero, si no lo intento en absoluto, será literalmente imposible. El almuerzo parece bastante inocuo ya que no habrá expectativas implícitas. Por supuesto, señor Sol, Ignaz. Tengo reuniones más tarde, así que no puede ser un almuerzo largo. ¿Tienes un lugar en mente? Estados Unidos, frente a la costa de Carolina del Norte. Varias personas que se reunían más a menudo con batas y máscaras disfrutaban de las comodidades de la cubierta superior del carísimo yate. Iban de camino a una isla privada más al sur, pero solían mezclar negocios y placer. Seré breve. Tenemos informes de que hay un grupo haciendo movimientos. ¿Algún grupo? Seguramente hay más detalles que eso. Ella sacudió su cabeza. El arsénico está investigando esto, pero están completamente en las sombras. ¿Cómo se enteró entonces? Ella se encogió de hombros y sonrió. Nosotros también nos movemos en las sombras. Es tan extraño que puedas encontrar a alguien más allí también. En cualquier caso, nos contará más pronto y entonces podremos decidir manejar la situación. Capítulo 110. Arriba y lejos. Innumerables lugares. Un niño miró una selección de cómics nuevos en el kiosco. Con la nueva aventura editorial de TVD, la selección se duplicó de repente. Desafortunadamente, solo tenía suficiente dinero para uno y estaba angustiado por cuál comprar. Estaba planeando regresar después de pedir prestado un centavo a su hermano y recibir un pago por su trabajo de medio tiempo entregando paquetes en un restaurante local. No era el único que tenía un enigma. Muchos de sus amigos enfrentaban un problema similar. Las portadas de Tanya Comics eran significativamente mejores que las de sus competidores. Las líneas eran más limpias, los colores más brillantes y el arte en general mejor. NNNNGH. Todos los cómics nuevos se ven muy bien. No tenía planes de comprar ninguno de estos. Uno era El Hombre de Acero y mostraba a un hombre muy musculoso vestido de rojo y azul levantando un automóvil y conduciéndolo hacia otro vehículo. Al lado había un hombre vestido de oscuro con un pañuelo rojo, medio cubierto por las sombras y sosteniendo una pistola de aspecto extraño. El más impresionante fue Las Aventuras de Argent, que la mostraba a ella y a un equipo de magos, sosteniendo el brazo de la dama del puerto mientras una familia colgaba de la plataforma de observación de la antorcha. Su amigo se acercó a él y le preguntó, ¿cuál te quedarás, Pinky? No lo sé, no lo sé. Se le ocurrió una idea repentina. Oye, ¿por qué no compro uno y tú compras otro y luego podemos leer ambos? Te pagaron, ¿verdad? El otro chico parecía avergonzado. Bueno, me pagaron, pero... ¿Pero dices? ¿Pero qué? Ya gasté todo mi dinero en tarjetas coleccionables. Obvio. Un grupo de matones se acercaba lentamente en un camión grande a una obra en construcción. Su líder dijo brevemente, está bien, ustedes conocen el plan. Agarra lo que puedas, arruina lo que no puedas y si te cruzas con alguien bueno, los accidentes suceden, ¿no? La mayoría de los hombres llevaban baits y palancas, pero unos pocos tenían armas cortas y de aspecto feo. Perfecto para esconderse de la policía, pero lo suficientemente poderoso como para amenazar a cualquiera que esté en el lado equivocado del cañón. Salieron del camión y estaban a punto de separarse cuando una fuerte voz vino desde arriba. Diría que encontré algunas ratas, pero normalmente salen por la noche. Los hombres miraron hacia arriba y vieron a un hombre volador con un traje azul y rojo brillante con un escudo en el pecho con una S estilizada. Tenía una capa ondeando detrás de él con la brisa y lucía una gran sonrisa. Ustedes tienen una opción.
La manera más fácil es darse por vencido y ahorrarse mucho dolor, o puedes tomar el camino difícil. Mierda, tráiganlo muchachos. Los matones armados los sacaron y dispararon contra el hombre volador. Las balas rebotaron y el hombre ni siquiera se molestó en inmutarse ni en prestar atención. Siempre toman el camino difícil. Sacudió la cabeza y voló hacia abajo. Los hombres armados siguieron disparando sus armas a pesar de que habían resultado ineficaces porque, en cierto nivel, confían más en las armas de fuego que en sus ojos. El hombre disfrazado agarró una pistola con cada mano y los aplastó fácilmente. Mientras se enfrentaba a los ex pistoleros, un matón lo golpeó en la nuca con un bate de béisbol que se hizo añicos con el impacto. ¿Crees que un trozo de madera funcionaría mejor que las balas? Golpeó a los 3 hombres una vez a cada uno, haciéndolos volar. El más grande y de aspecto más tonto corrió hacia él con los puños cerrados. Amigo, si mi piel puede parar, antes de que pudiera terminar, el matón le dio un golpe salvaje. El unificador habría derrotado a cualquier hombre normal, pero no era un hombre normal. El sonido de huesos rompiéndose pronto fue seguido por un aullido de dolor. Afortunadamente, noqueó al hombre y silenció sus gritos. El último hombre, el jefe, miraba boquiabierto al héroe. Está bien, supongo que quizás sepas algunas cosas, ¿eh? No voy a hablar. Oh. Bueno, eso depende de ti. El hombre agarró al delincuente por la pechera de su chaqueta y voló por el aire a velocidades normalmente observadas en trenes rápidos o aviones de combate. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir, déjame ir. El matón luchó y descubrió que intentar mover los brazos del hombre disfrazado era como intentar doblar una viga en y con sus propias manos. Tú lo pediste, amigo. Soltó sus manos y el criminal empezó a caer del cielo. ¡Ah! ¡Ayuda! El otro hombre se dejó caer a su lado, perfectamente tranquilo. ¿Tienes ganas de hablar? Quizás quieras decidir rápidamente. Yo hablaré. Lo agarraron de nuevo, esta vez boca abajo. Muy bien, Punk, ¿quién te envió? Es el jefe Duval. Él nos contrató. Dime más. No sé más. Es un gran actor en Cleveland. Eso es todo lo que hago ahora. Eso suena como la verdad. Sé que no tienes mucha experiencia con esto, pero la práctica hace la perfección, ¿verdad? El hombre tomó una palanca que se había caído e improvisó un juego de esposas para atarlo al parachoques del camión. Cuando terminó, un joven que había estado en bicicleta lo miró sorprendido y finalmente encontró su voz. Tú, eres el hombre de acero. Sacó un cómic de su bolsillo trasero y miró entre él y el hombre real frente a él. Así es, hijo. Le revolvió el pelo al chico. Hazme un favor y llama a la policía sobre estos imbéciles. Sí, señor. Observó cómo el hombre volaba hacia el cielo. Corrió hacia el policía más cercano, quien lo siguió en una patrulla hasta la zona. Vio las consecuencias de armas rotas, hombres gimiendo y metal increíblemente doblado. Entonces, ¿a dónde fue este super chico? El niño miró al cielo, arriba. Arriba y lejos. Cleveland. Mary estaba agachada en un edificio alto con sus hechizos de camuflaje activos, cubriéndola de sombras. Llevaba ropa oscura y una capucha le cubría el rostro. Recordó sus últimas y más duras lecciones con Tanya. Un toque ligero y el uso de una cobertura pueden ser 100 veces más valiosos que tratar de ser invisibles. Cuando lanzabas hechizos como si se acercara el fin del mundo, no podías ver nada. Cegados por tu propia luz, ignorabas todo lo que te rodeaba. Un verdadero guerrero siempre es sensible a lo que le rodea y, en el momento más álgido, se siente conectado con todo lo que le rodea. Ella se quedó en silencio por un segundo. En los momentos en que me sentía en la zona, era como si nada pudiera tocarme y sabía exactamente dónde estaban todos en relación conmigo. De todos modos, tu trabajo no es ser un toro salvaje. Eres un cazador y debes actuar como tal. Saltó de su posición a otra, usando solo un rastro de magia para permitirle moverse un poco más lejos de lo que sus músculos podían llevarla. Desde que fue relevada del D-Book, no tenía el poder que alguna vez usó. Más exactamente, ella no tenía acceso a las reservas de energía que todavía estaban en su cuerpo.
pero incluso para este corto salto, habría sido fácil volar con sus habilidades actuales, pero el punto era no usar su magia descuidadamente o en absoluto si no era necesario. ¡Puah! Esto es más difícil que intentar atar los cordones de los zapatos con una carretilla elevadora. La analogía le sonó mal y decidió arreglarla más tarde. Sintió las enormes reservas de energía, pero solo se utilizó una pequeña cantidad aquí y allá, cada poquito cuidadosamente medido y distribuido como un avaro al que obligan a darle propina a un camarero. Finalmente alcanzó su objetivo y se aferró al alero del ático del 10º piso mientras se agachaba en el techo, con la cabeza casi sobre el borde. Suavizó su respiración y se concentró en su oído, tratando de sentir si había alguien dentro. Sus sentidos místicos también estaban en alerta y tampoco detectaban nada. Solo entonces dejó escapar el más mínimo pulso de exploración para comprobar si había fuentes mágicas activas. Había practicado esto una y otra vez para que incluso un operador muy cauteloso pensara que era solo una señal en los detectores mágicos. Se dejó caer en el balcón con ligereza, una sombra entre las sombras dado que la luna estaba en el otro lado del edificio. En la habitación había una luz tenue procedente de los restos de un fuego aún no apagado. En el lado positivo, eso significaba que podía ver incluso en condiciones de poca luz. Lo negativo es que eso significaba una posible interferencia. La velocidad es mejor ahora. Encontró las puertas del balcón abiertas y puso una gota de aceite en cada bisagra antes de abrirlas lo suficiente para entrar y luego las cerró detrás de ella. Otro pequeño pulso, esta vez diferente, y encontró lo que estaba buscando. Detrás de un retrato. En realidad, ¿no es ese el lugar más cliché de todos los tiempos? Sacó la pintura de un hombre de aspecto bastante engreído de la pared, la puso a un lado y vio una caja fuerte detrás. Ella sonrió. Con más habilidad, podría haber utilizado otro escaneo para deducir la combinación. De lo contrario, tenía una espada extraordinaria que podía canalizar maná y abrir fácilmente la caja fuerte. Déjame probar lo que Tanya me dijo primero. Con manos rápidas, examinó la habitación, levantando cosas y mirando debajo del tapete para escribir. ¡Puah! Me pregunto si será tan estúpido como para. Fue hacia el retrato, miró detrás y, con lápiz claro, vio una serie de 3 números. Estas personas realmente son estúpidas. Unos cuantos giros rápidos del dial después, la caja fuerte estaba abierta. En su interior había varias cajas, fajos de dinero en efectivo y numerosos documentos. En lugar de revisarlo todo, simplemente lo arrojó todo en una cartera. Una vez vacía, estuvo a punto de cerrar la caja fuerte, pero de repente recordó lo más importante. No puedo olvidar eso. Puso una tarjeta en la caja fuerte, la cerró y luego devolvió con cuidado el retrato a su lugar, no sin antes borrar la combinación del reverso. Invirtiendo su camino, cerró y echó llave a todo como si nunca hubiera estado allí. Cleveland. Douglas Duval, a veces llamado Boss Duval, se sentía bastante bien. Como de costumbre, hacía la mayor parte de sus asuntos en casa y, también como de costumbre, se había levantado tarde para hacerlo. Un miembro de la alta sociedad de tercera generación, estaba a 2 generaciones de cualquier miembro de su familia que realmente ganara dinero, pero eso no le molestaba. Con conexiones y dinero, se salió con la suya y esto fue suficiente. Estaba sentado ante su gran escritorio con un retrato aún más grande de sí mismo detrás de él. Está bien, imbéciles, díganme que todo va como queremos. Un tipo que parecía un gorila con un traje que no le quedaba bien dijo. Parece que sí, jefe. Tenemos algunos muchachos para frenar el nuevo ferrocarril. Tienen un chico grande que asustó a algunos y les partió la cabeza, pero nosotros tenemos muchos más tontos baratos que trabajadores. Junto a él había un hombre delgado con gafas que parecía que realmente sabía cómo usar un traje. Nuestras contribuciones han conseguido que la gente vote correctamente. Les hemos impedido obtener los permisos, arrestamos a algunas personas por varias cosas, e incluso logramos que el banco local suspendiera su nómina. Es por eso que lo llamo una buena noticia. Ahora que hemos detenido las vías de esa chica, nuestros trenes pueden mantener nuestro monopolio. Ella se detuvo en seco, ¿verdad? Ja, 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 ja.
Él se rió de su propio chiste y los demás también se rieron al enterarse del destino de aquellos que no encontraban divertidos los chistes de su jefe. Basta de diversión y juegos. Tenemos algo de chantaje que usar y algunas personas que aplastar. Vete y te llamaré cuando llegue el momento. Sus subordinados abandonaron la habitación y Duval la cerró detrás de ellos. Se frotó las manos. Esta es mi parte favorita. Me encanta lo mucho que te ruegan cuando los tienes agarrados de las pelotas. Bajó con cuidado su retrato e intentó abrir la caja fuerte. Mierda, ¿qué es ese combo? Lo intentó 2 veces más y finalmente miró detrás del retrato en busca del código. Mierda, mierda. Está todo manchado. Un intento más y finalmente llamó a sus hombres. Quejándose, dijo lacónicamente: abran. El tipo gorila simplemente parecía confundido, pero el otro hombre simplemente suspiró y abrió la caja fuerte con unos pocos movimientos precisos. Duval lo ahuyentó para que pudiera abrirla. La caja fuerte se abrió y él se tambaleó hacia atrás cuando la caja fuerte estaba completamente vacía. ¿Qué demonios? ¿Quién se llevó mis cosas? El hombre preciso regresó a la caja fuerte. Creo que esto es una pista, jefe. Le muestra al hombre una tarjeta sencilla. En letras negras sobre cartulina blanca había algunas palabras sencillas. ¿Quién sabe qué mal se esconde en los corazones de los hombres? Menos de 12 horas después, estaba lloriqueando y suplicándole a Degurachav por teléfono, desesperado porque Tanya no revelara sus secretos. Menos de 24 horas después, muchos planes habían sido retirados a una velocidad que haría que uno se preguntara si no estaban impulsados por la magia misma.